Bien, entonces, como les decía, recuerden que esto está siendo grabado a partir de este momento y el día de hoy vamos a hablar sobre altimetría. Entonces, al final de este módulo en general, o sea, esta primera parte de altimetría, usted debería estar en la capacidad de entender la función de poder medir alturas, la diferencia de alturas. Vamos a ver un poco más en detalle qué es lo fundamental en este proceso de medir diferencias de alturas. Cuando nosotros hablamos de altimetría, estamos refiriéndonos a un concepto, a una técnica de medir diferencias de alturas, de cotas. Bueno, vamos a ver todo esto. También vamos a ver, y usted debería al final de esta clase saber cuáles son los equipos que les van a ayudar a medir esta diferencia de alturas. Vamos a ver por qué es bueno utilizar uno, por qué es bueno utilizar uno, el otro, en qué circunstancias se deben utilizar cuál. Entonces, un poco lo que queremos ver es esos criterios que nos permiten generar una selección de equipos en el momento que necesitamos hacer un levantamiento en campo. Entonces, vamos a ver en general tres criterios que se aplican para la mayoría de ocasiones, pero pues van a ver que esto depende un poco más del contexto y un poco más de la naturaleza del proyecto. También después de ver estas dos partes, vamos a ver un poco cómo es que se desarrollan los cálculos necesarios para, para generar esa diferencia de alturas y un poco también ver cuáles son las metodologías técnicas y, digamos, algunos tips que nosotros usamos para calcular las diferencias de alturas cuando estamos levantando datos en campo. Vamos a ver un poco cómo los vamos a almacenar, cómo los vamos a escribir y demás. Y también vamos a tener una pequeña parte de algunas fuentes de error que se tienen en la nivelación, en la altimetría, y cómo mitigarlo, cómo minimizarlo. ¿Listo? Entonces, antes de empezar, yo quisiera que somos 14, a ver. Entonces, en realidad. Les voy a pedir que en grupos cada uno discutan un poco estas preguntas, las hablemos y después miramos al final de la clase si sus respuestas son o no lo que habían pensado. ¿Listo? Entonces, les voy a dar un par de minutos, unos 3, 4 minutos para que lo veamos. Entonces, en general, si uno tuviera o si uno viera en un plano tridimensional de cualquier terreno, uno podría tener varias vistas. Entonces, puede tener una vista superior, ¿sí? Que es lo que también llamaríamos en algunos casos vistas en planta, las vistas laterales, izquierda y derecha. Esas son las vistas que podríamos tener de algún terreno. Si nosotros tenemos una vista superior, podríamos, si ustedes se fijan en esta imagen que está acá del bobo, esta es una imagen, un plano tridimensional del bobo. Esto fue para que se vayan dando cuenta un poco de las herramientas que vamos utilizando
para mostrarles algunos efectos o algunos ejercicios y algunos levantamientos, es este plano, o todos estos planos en realidad los realizamos con el escáner láser que les mostrábamos en la clase anterior. Entonces, les decía que en general, si uno tiene una vista superior, uno podría, fíjense acá, que si yo pusiera unos puntos, podría de alguna manera trazar polígonos y podría calcular de alguna manera eh, distancias y ángulos, ¿sí? Eso lo podemos hacer desde la vista superior. En esta vista lateral, si nosotros quisiéramos, yo también podría calcular unas distancias, pero esa distancia, eh, fíjense que vamos a tener varios tipos de distancia. Y, y mi intención aquí no es adelantarme un poco a los temas que vamos a ver más adelante, pero sí mostrarles que si yo trato de sacar una distancia entre este punto y este punto, puedo tener esta distancia inclinada o puedo tener una distancia horizontal, ¿sí? Y que más adelante, cuando lleguemos a la clase de distancias, vamos a hablar o vamos a hablar en específico sobre ese tipo de distancias. Pero aquí lo más importante es que si yo quisiera también sacar la diferencia de altura entre estos dos puntos, fíjense que básicamente sería esta altura de acá. Entonces, un poco lo que vamos a hablar toda esta clase va a ser de cómo hacemos para calcular estas alturas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular esas diferencias de nivel? Vamos a tener unos sistemas de referencia, vamos a tener unos métodos para el cálculo y vamos a tener unos ejercicios con los que vamos a poder practicar. ¿Listo? Entonces, en general, en esta clase vamos a trabajar más o menos, piénsenlo, con estos dos planos, ¿sí? Con estos dos planos de vistas laterales, en donde vamos a poder, de alguna manera, hacer diagramas, hacer, digamos, sketch de la diferencia de alturas y poder calcularlas en circuitos o en puntos en específico. ¿Listo? Entonces, muy importante es que desde este momento nosotros identifiquemos que hay dos ramas en la topografía plana. Y recuerden que, aunque esto es un curso de geomática, vamos a pasar por varios módulos. El primer módulo va a ser la topografía plana o la topografía básica. Y esa topografía básica la vamos a ver en dos ramas, la vamos a dividir en dos ramas. Una es la planimetría y otra es la altimetría. Entonces, en general, la planimetría es toda aquella en la que contamos la proyección del terreno sobre un plano horizontal. Entonces, de alguna manera, si nos devolvemos aquí, toda la topografía plana se daría en este tipo de vistas porque estamos asumiendo desde una vista superior que que hay un plano que refleja la superficie media de la Tierra. Entonces, eso nos va a permitir hacer varias cosas. Entre esas varias cosas podemos tener que nos permite calcular distancias y áreas. Vamos a tener distancias para segmentos y áreas para polígonos que vayamos a desarrollar más adelante. Entonces, ténganlo ahí, tengan este concepto de planimetría ahí para nuestras clases que vamos a empezar desde el viernes, pero hoy nos vamos a concentrar solo en el tema de altimetría. Ese tema de altimetría tiene en cuenta las diferencias de niveles existentes entre los distintos puntos de un terreno. Y esa diferencia de nivel también ustedes la pueden llamar como una diferencia de altura, ¿sí? Porque de alguna manera vamos a decir,
aquí estamos en cierta cota, cota va a ser nuestra referencia, y en otro punto vamos a estar en otra cota y lo que medimos es la diferencia de nivel o la diferencia de altura, ¿sí? Esas cotas pueden ser en un sistema local, pueden ser en un sistema global, vamos a ver en qué casos se da cada uno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Listo, bien. Entonces, vamos a seguir y como les decía, nuestra clase va a ser netamente de altimetría y la altimetría tiene o considera las diferencias de niveles o de alturas entre puntos de un terreno o una construcción. Esto es, digamos, la altimetría es particularmente aplicable a varios contextos. En construcción es muy aplicada, pero también es aplicada en otras disciplinas o otras situaciones, como son, por ejemplo, si tuviéramos que hacer diferencias en terrenos, no solo para construcción, sino de pronto para tubería, eh, cosas así. Entonces, si tuviéramos canales, queremos saber las pendientes de los canales, podemos aplicar también la nivelación para generar estos puntos con unas cotas asociadas, con unas alturas asociadas. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo o tomando esas diferencias de nivel, lo que hacemos es que ejecutamos una nivelación. Y esa nivelación eh, es la operación, técnicamente el concepto técnico es la operación con la cual se miden las diferencias de nivel. Y esas diferencias de nivel también las podemos llamar diferencias de alturas, como les estaba diciendo, o en términos técnicos es lo que uno llamaría la distancia vertical. ¿Sí? Esa distancia vertical lo medimos a partir de un datum de referencia, ¿sí? Y esa distancia vertical a un punto lo vamos a determinar o se va a determinar a través de con el concepto de cotas. Entonces, básicamente lo que uno tendría es que vamos a tener un plano imaginario que generalmente ese datum o ese nivel de referencia es el nivel medio del mar, ¿sí? Entonces, van a ver que en algunos ejercicios vamos a tener que la cota es, digamos, nuestro nivel medio del mar, entonces nuestra cota, nuestra distancia vertical, si tenemos un punto, aquí sería, supongamos, 100 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Entonces, un poco, siempre cuando utilicemos una escala de referencia vamos a tener con respecto, depende de la situación, pero en general vamos a tener cotas contra el nivel medio del mar, es decir, vamos a tener cotas expresadas en metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Entonces, les decía que tenemos muchos usos de la altimetría. La altimetría nos permite, como les decía de alguna manera en la construcción, si aquí miramos nuestro edificio W y nuestro edificio ML, pues tener una alta precisión en cotas nos va a permitir generar, nos permite generar obras tales como este puente que está entre los dos edificios. Entonces, imagínense un poco si nosotros o si eventualmente hubiésemos tenido un error en la diferencia de alturas entre cuando estuviéramos construyendo estos dos. Entonces, hubiese sido catastrófico. Entonces, la precisión es muy importante, pero lo más importante es que gracias a estos conceptos de altimetría que vamos a ver hoy, vamos a poder
ejecutar actividades y ejecutar levantamientos que nos permitan realizar este tipo de obras. Por otro lado, fíjense un poco en esta imagen. Esta imagen, si alguien de pronto la identifica, es hacia el norte de Bogotá, es en Chía, más o menos, cuando el invierno. Y lo que pasa es que acá cuando hicieron este levantamiento, pues no pensaron un poco en cómo, o en realidad no pensaron qué pasaría si hubiese una inundación. Entonces, al ejecutar la obra, no hicieron un análisis como detallado de las implicaciones que tendrían una inundación, hasta dónde llegaría el nivel del agua y demás, y por un tema simplemente de no prever esto dentro de la construcción, quedó la vía sumergida porque el agua lo superó, entonces no tuvieron en cuenta, no hicieron un, un tema detallado en las alturas de esa vía. ¿Listo? Y pues la otra aplicación es, como les decía, un poco de las tuberías. Cuando vean un poco sobre esto, pues uno en general lo que hace es obtener una pendiente específica para las tuberías y demás. Entonces, pues generamos un estudio de alturas o un estudio de altimetría para generar esas obras. Y en general, todo esto lo podemos representar también con curvas de nivel, donde lo que hacen es, en un plano, representar las alturas de un terreno de acuerdo a cómo lo levantamos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, generalmente lo que se hace en esas diferencias de alturas es que nosotros tenemos un sistema de referencia, como les decía. Pueden ser locales y pueden ser globales. Generalmente, cuando nosotros no tenemos información adecuada, es decir, piensen en, no sé, en el patio, en un patio, si viven en un edificio, en algún parque que tienen, si piensan en un escenario como ese o en un lugar como el parque, y ustedes van y se hacen en la mitad y quieren hacer un estudio o quieren levantar puntos y sus alturas, entonces ustedes necesitarían alguna información y esa información es un punto que tenga una cota de referencia cerca. Cuando, cuando nosotros estamos haciendo los levantamientos, deberíamos tener esos puntos de referencia porque amarrarnos a esos puntos nos implican que vamos a tener unas alturas con respecto a una referencia que ya está establecida. Pero cuando no tenemos esa referencia, nosotros podemos hacer nuestra referencia propia. Y eso es lo que nosotros llamamos un sistema de referencia local. Entonces, vamos a determinar las alturas a partir de un punto que nosotros arbitrariamente le decimos, esta es su altura. Entonces, vamos a tomar un punto donde vamos a decir, esta altura es 100, esta altura es 1000, ¿sí? Y ese punto, en general, no debería moverse, ¿sí? No debe ser algo que sea trasladable, digamos, no que sea no como una roca chiquita, sino como una roca grande que no se vaya a mover y que podamos de ahí generar nuestro levantamiento y no vamos a tener problemas después con que el punto se nos movió y después ya no vamos a poder hacer el cálculo porque generalmente vamos a hacer circuitos, entonces vamos a partir de un punto y volver al mismo punto. Y si ese punto se mueve, ese punto de referencia se mueve, ya vamos a tener un error gigantesco. Entonces, lo que hacemos de nuevo es, a partir de un punto en específico, vamos a
generar un sistema local de referencia y ese sistema local de referencia le vamos a dar una altura. Generalmente lo hacemos 100, ponemos ese punto con una altura 100 o con una altura 1000, de tal manera que no vayamos a tener problemas después en los cálculos. Entonces, generalmente no lo vamos a poner 0, ¿sí? Porque, digamos, alguien diría, ¿por qué no lo ponemos 0? Y esto es porque lo que pasa es que muchas veces, después cuando hagamos el levantamiento, subimos, bajamos y en la altura, y eso nos generaría que si empezamos desde 0, vamos a tener problemas de negativos y vamos a tener problemas en los cálculos. Entonces, generalmente lo ponemos como 100 o lo ponemos como 1000 para mitigar eh, ese efecto de tener problemas con los signos en los cálculos. ¿Listo? Hay algunas ventajas de estos sistemas locales y es que es rápido desarrollar, es decir, yo llego al terreno y digo, este punto es 100, ¿listo? Y puedo hacer todas las correcciones de las cotas a partir de ese punto que dije, este es 100 y miro si puedo hacer correcciones a partir de este punto. Entonces, eso nos genera que podamos llegar simplemente con nuestros equipos y empezar de una vez casi que a nivelar. Las desventajas de este método es que al ser solo local no se puede comparar con otros sistemas sin hacer una transferencia o una referenciación. Es decir, yo no podría comparar este 100 que yo establecí con el 100 que establecí en otro lote o que establecí en otro terreno, porque no van a ser comparables, ¿sí? Ese 100 que ustedes pusieron en un punto no va a ser el mismo 100 que ustedes pusieron en el otro punto, porque eh, van a estar, pueden que estén a diferente altura con respecto al nivel medio del mar. Entonces eso lo que va a generar es que al final tengamos dos puntos de cota 100 local, pero que realmente en un sistema global no vaya a ser igual. Entonces, puede ser que el primer punto que pusieron como 100, ese primer punto tenga una altura sobre el nivel del mar de 1500 metros y el otro punto en realidad estaba en Bogotá y ese era 2500, ¿sí? Entonces, un poco es que esos sistemas nos ayudan en el contexto donde no tenemos puntos a donde amarrarnos, ¿sí? Porque generalmente cuando entonces entramos a una escala o a un sistema de referencia global, lo que tenemos es que hay puntos, nuestros puntos van a ser a partir de puntos geodésicos, ¿sí? Que son puntos, mojones, que están en toda la ciudad, en todo el país, que tienen coordenadas fijas, que tienen una altura fija, una altura determinada, y esa altura determinada lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a empezar desde ahí y vamos a generar nuestro circuito de nivelación o nuestra tarea de nivelación para hallar las cotas de los puntos que queremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto también tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? En general vamos a encontrar muchísimos puntos de estos en toda la ciudad, en todo el país. Y lo que hacemos es que nos tratamos de amarrar a ese punto, y cuando digo amarrar es empezar nuestras mediciones ahí para generar esa referencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un punto que me dice que mi cota ahí es 2560, digamos, metros sobre el nivel del mar, yo empiezo a generar un circuito donde voy mirando eh, las diferencias de alturas entre varios puntos, ¿sí? Acá esta, y voy de alguna manera calculando cada uno de esos puntos, cada una de esas cotas de esos puntos, a partir de ese mojón de referencia que es dado por el IGAC. Entonces, eh, la ventaja de tener
este levantamiento a partir de un punto del IGAC es que nos permite tener cotas con alturas asignadas sobre el nivel medio del mar, es decir, no vamos a tener que hacer transferencias para calcular exactamente la cota de ese punto. Entonces, lo que hacemos generalmente es que si nosotros desarrollamos algún levantamiento local, ¿sí? Ese levantamiento local nos va a permitir sacar las diferencias de alturas, ¿sí? Piensen en, no sé, en un terreno como el Bow, ¿cierto? Entonces empezamos a ir a generar el levantamiento desde la parte baja del Bow hasta la parte alta del Bow. Entonces hacemos algo así como esto y después pasamos así, así y así. Esto nos va a generar un plano como, ustedes lo ven como así y de pronto así, de pronto un poco exagerado como lo estoy mostrando. Pero algo más o menos así, ¿sí? Empezamos de la parte baja del bow, llegamos a la parte alta, nos mantuvimos en la parte alta y volvimos a bajar. Entonces, esto, si nosotros lo hiciéramos con un sistema local, lo que nos permite es ciertamente sacar la diferencia de alturas y nos permite sacar la cota de este punto, ¿sí? Que este sería la referencia, entonces nuestra cota de referencia digamos que 100, y después aquí tendríamos en nuestro siguiente punto, es decir acá, tendríamos una cota que es la diferencia de alturas, ¿sí? Con las mediciones que vamos a encontrar, lo que hacemos es hallar esa diferencia de altura y podemos proveer una cota que digamos va a ser 101, digamos, 101 metros sobre el nivel, o bueno, metros sobre el nivel del mar, no, sino 100 metros, 101 metros en general. ¿Listo? Después, con nuestros otros levantamientos, digamos que llegamos a este punto y este punto va a ser 101.5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual vamos a hallar una diferencia de alturas, pero esta es más chiquita. Y resulta que cuando bajamos a este punto de acá, ¿sí? Este punto de acá nos genera que la diferencia de altura, ¿sí? Ya no sea 100, sino sea 100.20. Ah, se me ocurrió eso, pero bueno. 100.20. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos esos sistemas locales, si nosotros quisiéramos trasladarlo a ese sistema global, lo podemos hacer. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que si tenemos un punto de referencia, que digamos sea 2578, generamos un levantamiento para amarrar este punto con las coordenadas, con el sistema, con el sistema global, ¿sí? Donde hay una cota con metros sobre el nivel del mar, lo amarramos a generar una cota en ese punto 100, que digamos va a ser 2580, ¿sí? 2580, y ese 2580 entonces ahora nuestro 100 se va a convertir en ese 2580. Y ese 2580 lo que deberíamos hacer es que las cotas que ya ajustamos, que ya calculamos, las vamos a ajustar a esa nueva cota. Entonces, fíjense que acá la diferencia es de 1 metro, entonces aquí sería 2581, ¿sí? Y después aquí nuestra diferencia con respecto a esta 100 es 1.5 metros, entonces aquí sería 2581.5. Y aquí sería punto 2, entonces aquí sería 2580.2, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces lo que hacemos es que con nuestro sistema de referencia global podemos tener nuestras cotas ya con una altura,
con una distancia vertical sobre el nivel medio del mar. Y si nosotros después queremos utilizar esos puntos que levantamos y queremos en general o en específico eh, asignar ese punto certificado por sus coordenadas y su altura, lo podemos hacer después con un monitoreo posterior con los GPS de alta precisión, pero eso lo vamos a ver en la clase de GPS. ¿Listo? Entonces, otra de las ventajas de estos sistemas globales es que nos permiten comparar altimetrías o levantamientos entre varias localizaciones. Es decir, recuerden que si yo les decía como tengo un levantamiento en un lote y después realicé otro levantamiento en otro lote, como tenían sistemas de coordenadas locales, pues no iban a ser comparables. Pero con este sistema global, si están referenciadas a un sistema global, lo que hacemos es que ya van a ser comparables de alguna manera y vamos a poder decir este punto está más bajo o más alto que el punto del lote, del otro lote. Entonces, esto es, como lo ven, digamos, hay muchas ventajas con respecto a utilizar este sistema global. Lo que pasa es que esto implica que muchas veces vamos a necesitar tiempos adicionales y trabajo adicional. Entonces eso se va a traducir en dinero, en más dinero porque vamos a necesitar más tiempo de los equipos, vamos a necesitar más tiempo de los topógrafos y vamos a necesitar más tiempo de procesamiento y demás. Entonces, un poco ahí tenemos que equilibrar hasta dónde tenemos recursos para tratar de transferir esas alturas o esas cotas a nuestro levantamiento local. Entonces, muchas veces puede quedar este sistema de puntos geodésicos o de puntos con la cota ya certificada, muchas veces pueden estar lejos de la construcción o del lote que estamos levantando. ¿Sí? Entonces, si nosotros tratamos de amarrarnos a ese punto, vamos a tener que adicionar un montón de trabajo, un montón de tiempo, que eso se va a reflejar, si nosotros estamos siendo un poco gerentes del proyecto, se va a reflejar en más dinero en que vamos a tener que pagar. ¿Listo? Cuando muchas veces lo que podríamos hacer, lo podemos hacer con un sistema local, es decir, asumimos un punto 100 dentro del lote y y realizamos todo el levantamiento a partir de ese punto. Ahora también piensen en si están realizando un levantamiento en algún predio rural, entonces ese levantamiento, amarrarse a un punto global, pues les generaría mucho más tiempo y mucho más trabajo. ¿Listo? Bien. Entonces, en general, en altimetría nosotros podemos tener varios equipos, varias herramientas con los que podemos generar estos levantamientos. ¿Sí? En primer lugar, tenemos los niveles, que ya los habíamos visto ayer. Tenemos las estaciones totales y tenemos los GPS de alta precisión. Como yo les decía, vamos a tener en general 3 criterios que nos permiten seleccionar el uso de cada uno de estos. Es decir, vamos a tener bajo ciertos criterios que es más importante seleccionar o más importante utilizar un equipo con respecto al contexto del proyecto. Entonces, pensemos un poco en los costos. Entonces, si nosotros tenemos los niveles que tenemos en la universidad pueden costar más o menos entre 20 y 30 millones, un nivel. Si miramos la estación total puede valer más o menos entre 90
y 80, 90 millones de pesos. ¿Listo? Y los GPS pueden valer, en promedio, los que tenemos en el laboratorio pueden valer 250 millones de pesos. Entonces, si nosotros miramos en términos monetarios, lo que nos serviría o lo que más se adaptaría sería un nivel porque es más barato. Pero entonces, muchas veces de pronto necesitamos hacer ciertas otras cosas o necesitamos hacerlo en menor tiempo y los otros equipos, aunque son un poco más caros, lo permiten ahorrar mucho tiempo y eso, si ustedes también lo traducen en dinero, pues les puede generar un ahorro, ¿sí? Porque son menos días de topógrafos, menos días de cadeneros, menos días de procesamiento. Entonces, el otro criterio es el tiempo disponible y los recursos disponibles. Entonces, ¿cuántos días tienen para hacer el levantamiento? Si tienen mucho tiempo, uno podría pensar de alguna manera en que las estaciones totales son las que son un poco más engorrosas en estacionar y en armar, entonces se demoran un poco más en cada punto y bueno, toca hacer un poco más por cada uno de los puntos, ¿sí? En cambio, los niveles no requieren tanto, digamos, tanto protocolo para ser armados o para ser nivelados. Cuando hablo de nivelados del equipo es que ahí vamos a ver que en algunas ocasiones lo que va a pasar es que vamos a tratar de que este nivel tenga un plano horizontal totalmente horizontal, mientras que estas estaciones totales van a tener planos horizontales, van a tener planos verticales que nosotros vamos a tener que ajustar y nivelar. Entonces, por eso digo que se nivelan los equipos. El GPS también va a tener que ser nivelado, pero requiere un poco menos de protocolo con respecto a la estación total. Entonces, como les decía, entonces el tiempo disponible, en general la estación total puede demorarse un poco más, con los niveles es un poco más fácil. Y yo digo que el criterio que desempata todo es la precisión. Entonces, la precisión, si uno quisiera ver, uno puede lograr casi que la misma precisión con estos dos equipos, ¿sí? Y el GPS, en términos verticales, no va a ser tan bueno. Pero, ¿qué pasa con el GPS? El GPS es muy, muy, muy bueno porque permite tomar varios puntos en un tiempo, en un tiempo muy corto. Entonces, lo que hacemos es montar un GPS como este que está aquí con una base y hay otro GPS que se va a ir como rover, lo llamamos, así se llama el rover, y es una persona que tiene el otro GPS y entre ellos dos se van comunicando y esta antena le va generando correcciones al otro y él va tomando puntos y cada punto más o menos se demora 10 segundos en tomarlo. Entonces, si nosotros generamos un levantamiento con GPS, pues vamos a generar muchísimos puntos en poco tiempo, pero vamos a tener una menor precisión, porque la precisión del GPS en vertical va a ser centimétrica, mientras estos dos nos permiten una precisión milimétrica. ¿Listo? Entonces, tenemos costo del elemento, ya sabemos que este es el menor, el de menor costo, mediano costo, alto costo. Tiempo disponible, este nos toma mucho tiempo, este nos toma menos tiempo y este es el punto intermedio. Y la precisión requerida este es el de mayor, estos dos son los de mayor precisión con respecto al GPS en términos de alturas. Esto es muy importante que tengamos en cuenta esa aclaración. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que utilizamos en general para la nivelación? Entonces, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante está asociado a los niveles, ¿sí?
estos niveles es lo que generalmente se utiliza para hacer los levantamientos de alturas, de diferencias de alturas, ¿sí? Los levantamientos altimétricos. Entonces, este nivel viene acompañado de sus ayudantes, y sus ayudantes son las miras, ¿sí? Las miras, si ustedes los quieren ver en una definición coloquial, es una regla muy grande, ¿sí? Entonces, pero si uno lo quiere eh, ver de otra manera, es el instrumento que permite determinar las alturas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que si ustedes la ven, es como una regla, ¿sí? Pero lo que va a pasar es que va a tener unos elementos adicionales. Entonces, sí, aquí nosotros vemos que tenemos varias, que tenemos unas es, ¿cierto? ¿Sí las ven ahí? Entonces, ¿qué es lo que nos van a permitir? Esas es nos van a permitir calcular exactamente la altura en donde estamos. Fíjese que esto va, si ven esta imagen aquí a la izquierda, esto va aumentando, entonces tenemos 6, 7, 8, 9, 10 y acá debería seguir 11, 12, así. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice es que estamos en el metro cero, entonces en el metro cero los centímetros, entonces aquí es como 0.9 y ya con la C se va uno eh, ubicando un poco más. Ya más adelante les voy a decir cómo hacerlo. Pero muy importante es esto que estamos viendo aquí a la derecha. Esto es como ustedes verían a través del nivel. Y a través del nivel, dependiendo del nivel, pueden ver de diferentes maneras. Pero en general vamos a tener unos ejes así y unas pequeñas líneas o largas, depende del nivel, en la parte superior y la inferior. Entonces, ¿qué nos permite eso? Es que si tenemos una mira, ¿cierto? Y tenemos un nivel, vamos a poder tener una vista media, una vista superior y una vista inferior. ¿Listo? Por supuesto que eh, hay varios tipos de nivel y los más avanzados ya no se utiliza esto tanto porque ya es a través de rayos láser y las miras van a ser un poco diferentes, ya las vamos a ver, pero es en los niveles automáticos que llamamos, sí va a ser muy importante porque necesitamos determinar y ver a través del equipo estas vistas. Entonces, lo que va a pasar es que en general los niveles producen un plano totalmente horizontal, entonces por eso es muy importante que el equipo siempre esté totalmente horizontal y esas vistas nos van a ayudar a varias cosas. Esas vistas nos pueden ayudar a calcular la distancia entre el equipo y la mira, ¿sí? O nos ayudan a verificar de que la medición no esté tan errada, porque muchas veces tenemos mucha diferencia entre la superior y la media, y la media y la inferior, vamos a generar muchos errores, ¿sí? Entonces, eh, nos permite también hacer un control de nuestras mediciones, pero en general, la vista más importante es esta vista media, ¿sí? Porque esta vista es la que va a generar el plano. Entonces, nuestro equipo genera el plano medio o el plano horizontal, y ese plano horizontal lo que hace es que nos permite calcular la diferencia de alturas. Entonces, yo tengo, digamos, una mira acá y otra mira aquí adelante. Entonces, yo con el equipo lo que hago es instalo el equipo y él genera un plano horizontal. Entonces, voy aquí a borrar un poquito esta mira. Ay, borré todo. Muy bien. Entonces, aquí. Entonces, pongamos que tenemos este terreno así.
¿Listo? Entonces, fíjense que yo tengo mi equipo y está totalmente horizontal. Él genera un plano horizontal, que es este que está punteado. Entonces, es imaginario, es imaginario para que lo tengan en cuenta. Entonces, yo lo que hago es, voy y miro con el nivel y miro la mira, suena redundante un poco, pero observo o mido a la mira, y medir a la mira implica de que yo con esta vista media, ¿cierto? Con esta vista media, voy y observo en la mira cuál es esa vista media. Entonces, supongamos que es 1.8, digo, 1.821, ¿cierto? Y acá tengo 1.253, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí simplemente ya me está indicando que hay una diferencia de alturas, ¿cierto? Porque así yo tenga, no necesito la cota de estos dos puntos, porque yo solo digo aquí, supongo que tengo una cota 0, subo al plano y después bajo lo que me dice esta mira, ¿sí? Tengo una cota 0, o una cota 100, o una cota cualquiera, ¿sí? Pero en este caso que solo queremos una sola diferencia de altura, eh, miramos, miramos o asumimos de que no hay una cota en sí específica, pero si la tuviéramos también la podemos utilizar. Entonces, tengo esta cota o esta altura en este punto, subo lo que me dice la mira, es decir, 1.8 a este plano horizontal, sigo por este plano horizontal y llego a la otra mira y bajo al otro punto. ¿Listo? Entonces, eso, si lo miran, eso más o menos sería esta diferencia de altura. ¿Listo? Entonces, las miras son muy importantes porque nos permiten generar a cada punto o nos permiten mirar la altura o obtener la altura de cada punto con respecto al plano horizontal que vamos a generar con el nivel. ¿Listo? Bien. Entonces, les decía que hay varios tipos de mira. Si ustedes observan esta de acá, le estoy haciendo el puntico, es diferente porque esta mira es de las que utilizan los niveles digitales, es decir, son un código de barras que lo que hacen es los equipos generan un rayo láser y, por ejemplo, leen aquí a donde dan en ese código de barras y ese código de barras retorna al equipo y pueden calcular la altura con respecto de ese punto con respecto a la mira, con respecto al plano horizontal. ¿Listo? Ahora bien, esto no era lo que siempre se utilizaba. Esto ya es lo que se ha utilizado últimamente, que los equipos han avanzado un poco más, pero en general uno podía tener cosas como esta y como esta y como esta. Entonces voy a utilizar esta de la derecha, esta de acá, para mostrarles un poco más. Entonces fíjense que acá hay varios elementos que deberíamos ver. Entonces recuerden que vamos a tener algo así en el equipo, ¿cierto? Donde esta será la vista media, esta será la vista superior y esta será la vista inferior. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué nos genera? Que nosotros vamos a realizar tres lecturas. ¿Sí? La vista superior, la vista media y la vista inferior. Entonces, ¿cómo nosotros leemos esa mira? Entonces, fíjense que primero, si miran acá en esta rayita donde yo les acabo de hacer aquí en la pantalla, hay un cambio de color. Ese cambio de color a nosotros nos indica que hay un cambio de metro, ¿sí? Es decir, estoy pasando del metro 1 al metro 2. ¿Y cómo sé que estoy pasando del metro 1 al metro 2? Fíjense los punticos que hay acá. Esto es acá, ¿sí? Este acá. Ese punto indica que estamos en el metro 1 y aquí ya hay dos puntos, ¿sí? Entonces acá hay dos puntos que quiere decir que estamos en el metro 2. Pero obviamente en esta imagen no está la mira completa porque fíjense que acá tenemos un espacio en blanco.
Aquí lo que debería pasar es que esta parte, es como la segunda parte de la mira, debería ir incrustada en el primer metro, ¿sí? En el metro cero y en el primer metro. Entonces vamos a tener la primera parte de la mira, va a ser el metro cero y hasta 1.4. Entonces, bueno, eh, sabiendo esto, entonces vamos a seguir analizando la mira. Entonces, fíjense que entonces tenemos los puntos. Entonces, puntos son los metros, junto con los colores, ¿no? Entonces, los colores nos indican, nos dan una referencia de que estamos cambiando de metro, pero los puntos nos dicen en qué metro estamos exactamente. Ahora, si ven que tenemos los números, ¿sí? Estos números de acá, esos números nos van a decir el decímetro en el que estamos. Entonces, digamos, estamos mirando por aquí, ¿cierto? Entonces, estamos en el metro 2, ¿cierto? Coma 0, ¿sí? Y ese coma 0 es por este número de acá, es decir, este de acá, ¿sí? Y ahora vamos a buscar el centímetro. Entonces, para hallar el centímetro, nos vamos en estas es que vemos acá. Entonces, esta patica de acá es el 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Entonces, fíjense que estas es, la patica significa 1, pero el negrito, el espacio negro que hay significa otro centímetro, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos aquí, entonces básicamente lo que estamos haciendo es 2.09, ¿sí? Aquí en este último brazo de la E, ¿sí? Después, ya para mirar el milímetro, sí tenemos que hacer un acercamiento muy, o verlo a través del equipo, porque aquí en esta imagen no se ve, pero uno más o menos, de acuerdo a esta línea media, uno podría determinar si estamos, no sé, 1.92, 1.91, o 1.97, o 1.98, lo que sea, ¿sí? ¿Listo? Bien. Entonces, eh, ya sabiendo cómo utilizamos las miras en general, entonces recuerden que tenemos varios tipos de miras que podemos leer las mediciones, las vistas, con respecto a la información que nos dan ahí en colores, en puntos, en números, en es, ¿sí? Entonces fíjense que aquí en la mira de esta de acá, esta de acá, lo que hacemos, lo que tienen es unas es diferentes. Entonces, cada uno, como depende de cada mira, uno puede calcular esas vistas y lo que hacemos es que con respecto a esas vistas hacemos los cálculos o vamos haciendo la cartera. La cartera va a ser este instrumento o va a ser en realidad donde nosotros anotamos todas las mediciones que generemos a partir de nuestro levantamiento. ¿Listo? Bien. Entonces, hay varios tipos de niveles. En general, podemos tener niveles manuales u ópticos. Y lo que van a hacer ustedes de alguna manera en su laboratorio es hacer un nivel manual, ¿sí? Están los niveles automáticos y están los niveles digitales. Entonces, los niveles manuales ópticos, o que en realidad llamamos coloquialmente los niveles de mano, son estos instrumentos que parecen de alguna manera como un binocular y permiten obtener esa vista media, ¿cierto? Esa vista media
esta de acá. Y lo que hacemos es que, fíjense que tiene una burbujita y tratamos de generar con esa burbujita que el instrumento esté totalmente horizontal, ¿sí? Entonces, al estar totalmente horizontal, él nos va a generar un plano totalmente horizontal y vamos a poder generar o calcular las alturas. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Lo que pasaba, teníamos una estaca en general, ¿sí? Y esa estaca en general lo que nos permitía es que teníamos la estaca y poníamos el manual, el nivel de mano sobre esa estaca como para fijarlo y lo ajustábamos de tal manera que pensáramos de que estaba horizontal y generamos la lectura en la mira, ¿cierto? En la mira de esas vistas. ¿Listo? Entonces, después ya vino, ya pasó tiempo y se generaron los niveles automáticos. Esos niveles automáticos nos permiten generar una mejor ajuste o una mejor nivelación del equipo, porque ya este equipo va a estar sobre un trípode y ese trípode va a tener el equipo amarrado y entonces ese equipo va a tener su propio plano o va a tener su propio plato en general yo creo que es muy útil porque así el trípode esté un poco desnivelado, este plano o estas tuercas que ustedes ven aquí dentro de esta imagen, son las que permiten que el equipo esté totalmente horizontal. ¿Listo? Entonces vamos a poder tener un plano totalmente horizontal. Y acá, fíjense, vamos a poder ver una circunferencia. Ahí lo que hay es un ojo de pollo, que llamamos un ojo de pollo. Ese ojo de pollo nos permite saber exactamente si el equipo está horizontal o no. ¿Listo? Entonces, teníamos los niveles de mano, evolucionamos a los niveles automáticos. Esos niveles automáticos ya son los que vienen con las tres vistas que les digo, media e inferior, ¿cierto? Y eso que nos permite, de acuerdo a las características del equipo, podemos con esta distancia, con estas vistas, superior e inferior, podemos calcular la distancia a la que se está realizando esa medición. ¿Listo? Siempre, y antes de pasar al otro tipo de niveles, deben saber que si ustedes tienen vista superior menos la media, vista superior menos la vista media, y la diferencia de la vista media menos la vista inferior, esto debe ser menor o igual a 2 milímetros. Con esta fórmula, les aseguro que cuando ustedes hagan su levantamiento, no van a tener ningún problema, ¿sí? Esto nos asegura de que si en general estas diferencias entre estas vistas son más o menos iguales, estamos realizando una buena medición de ese punto. ¿Listo? Entonces, les decía, entonces pasamos de los niveles manuales o los niveles de mano a los niveles automáticos y lo último que tenemos son los niveles digitales. Y esos niveles digitales son los que vemos en estas dos imágenes. Este es uno parecido al que tenemos en el laboratorio, ¿sí? Probablemente es alguna referencia diferente, pero en general son muy parecidos. Y lo que va a pasar es que estos niveles digitales integran los automáticos y generan estas mediciones
con estas miras especiales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si, por ejemplo, nosotros estábamos haciendo un levantamiento en la mitad del desierto y entonces se nos acabaron las pilas, podemos de alguna manera utilizar este mismo equipo para hacer levantamientos con niveles automáticos, porque si esta parte por acá nos va a permitir, si ustedes miran por ahí, es como lo que les estoy mostrando en estas últimas diapositivas, se va a ver algo como esto. ¿Listo? Y generalmente estas miras tienen el código de barras por acá, pero por el otro lado es como una mira normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace este equipo? Este equipo genera, cuando estamos midiendo de manera digital, genera un rayo láser a la mira, ¿cierto? La mira en ese código de barras, lo que hace es, dice, le devuelve una información a él, ¿sí? Y esa información, él la traduce en la altura, ¿listo? De nuevo, es muy importante que siempre este equipo esté nivelado, esté horizontal, para que genere este plano del que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo estos equipos, lo que hacemos es generar las metodologías para el levantamiento de información. Y ese levantamiento de información se puede hacer a través de varios métodos. El primer método es la nivelación directa, que permite generar puntos o generar alturas de puntos desde una posición en específica del equipo. Entonces lo que haríamos es que tenemos nuestro equipo armado en un solo punto y a partir de ese punto generamos mediciones, ¿cierto? Aquí lo que debería pasar si uno lo viera en un plano lateral es que tendríamos en cada uno de estos puntos la mira, generamos medición con la mira, después la otra mira por acá, generamos la medición a la mira, después otra mira por acá, generamos la medición a la mira. Este equipo se mueve en los 360 grados sin ningún problema manteniendo su plano horizontal. Entonces, generamos mediciones a todos los puntos y eso nos permite que si tenemos la cota, ¿sí? La cota, que tenemos la altura del equipo, para este caso vamos a necesitar la altura del equipo, podemos calcular la cota de cada uno de estos puntos a partir de restar la altura que nos dé, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, en este punto. Entonces, tenemos la altura del equipo, porque digamos, tenemos un punto acá, subimos la altura del equipo, ¿cierto? Que es esta H de acá, y le restamos este LA. Entonces, de nuevo, subimos al plano y después bajamos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de este tipo de nivelación? ¿No? Bueno, entonces, esta es una opción y es, a partir de una medición tomamos muchos puntos, ¿sí? A partir de una armada tomamos muchos puntos, pero creo que el método más utilizado es la nivelación directa compuesta. Y esto es muy importante, es porque esta se combina con la anterior. Entonces, la nivelación directa está incluida de alguna manera en la nivelación directa compuesta. Y en general, yo lo que siempre trato cuando llego a este punto es con los equipos darles una demostración, pero voy a tratar de hacerlo aquí con estas gráficas que tengo. Entonces, supongan, ¿sí?, que nosotros tenemos que medir la diferencia de alturas entre dos puntos, ¿cierto? Que es entre BM, que es benchmark, que es mojón, y el punto E. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que nosotros
Si hiciéramos una armada y tratáramos de tomar los puntos con una sola armada, como lo mostramos en la diapositiva anterior, entonces vamos a tener que, si nosotros tenemos este punto E, si pusiéramos una mira acá, ¿cierto? Si ven la diferencia del terreno, esta es muy larga, entonces no va a alcanzar esa mira porque la mira puede tener más o menos entre 3 o 4 metros y eso que utilizar ya el último metro es un poco riesgoso porque la mira siempre tiene que estar recta y al ser tan grande, entonces se va a empezar a balancear un poco y entonces eso va a generar error. Entonces, cuando tenemos estos casos, va a ser muy, muy difícil que tengamos de alguna manera las mediciones desde la primera armada, ¿cierto? O si tenemos terrenos como el que está aquí a la derecha, que de pronto tengamos algo así, ¿cómo vamos a generar la medición entre este BM y entre este punto? Va a ser complicado. Entonces, eh, lo que hacemos generalmente es que vamos a generar diferentes armadas. Y estas armadas nos implican que tengamos cierto orden para realizar las mediciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un benchmark, un mojón, con una cota que puede ser una cota de un sistema global o puede ser ese punto de referencia local que nosotros estábamos hablando, que le dimos a ese benchmark, decimos que en realidad va a ser 100, ¿cierto? Va a ser 100. Va a ser 100, ¿listo? Entonces, les ofrezco disculpas porque, pues, aquí tratar de anotar desde el computador es un poco difícil y queda como feo, no me gusta, pero es lo mejor que puedo dibujar con el mouse. Entonces, bueno, entonces lo que, lo que, lo que tenemos es nuestro mojón con la cota 100, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre que nosotros empecemos o hagamos nuestra, nuestra nivelación, es que vamos a empezar a medir ese punto que tenemos de referencia. Se va a hacer nuestra primera medida. Entonces, vamos a poner la mira, como esta que está aquí, ¿cierto? Y vamos a generar, armamos nuestro equipo, aquí en este punto 1, y vamos a generar nuestra vista al mojón. Y eso se va a constituir como vista atrás. Vamos a tener 3 tipos de vista en general haciendo estas nivelaciones. Vamos a tener vistas atrás, vista intermedia y vista adelante. Entonces, una vista atrás y una vista adelante constituyen una armada como tal. Entonces, cuando yo hablo de armada, no estoy hablando del equipo armado, sino que hice una armada que se compone de una vista atrás y una vista adelante, y en algunos casos vistas intermedias, si las hay. Entonces, en esa armada completa me va a decir que tengo por lo menos una vista atrás y una vista adelante en esa medición. Entonces, les decía, tenemos nuestra referencia y lo primero que voy a hacer es generar una medición en ese plano horizontal a el mojón o al punto de referencia en una vista atrás. ¿Sí? Entonces yo voy a ir llamando esto con letras para que lo vayamos viendo, lo vayamos anotando. Entonces, en general, yo voy a tener que esto va a ser una vista atrás, aquí una vista intermedia y una vista adelante. ¿Listo? Entonces, yo genero mi vista atrás. Esto, lo que estoy haciendo aquí en la parte derecha, esta parte de acá, es la cartera de mi medición, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener que estoy haciendo una vista atrás y en esa vista atrás yo generé una lectura X, ¿cierto? Entonces me voy a ir a anotar aquí X.
Ahora, después de mi vista atrás, puedo mover la mira, ¿sí? Pero no puedo mover el equipo. El equipo no se puede mover por nada del mundo. ¿Listo? Entonces puedo mover la mira en dos opciones. Puedo generar, si tengo un punto intermedio, ¿sí? Puedo generar esas mediciones a esos puntos intermedios. Entonces es lo que está hablando de la nivelación directa, ¿sí? Entonces yo ya medí, por ejemplo, piensen en que D era mi vista atrás y ahora voy a generar vistas intermedias a otros puntos, ¿sí? Entonces, puedo generar vistas intermedias o puedo generar vistas adelante. Aquí, como está este diagrama, me está diciendo que A es un punto intermedio. Entonces, aquí en A, yo voy a generar otra medición con mi plano horizontal y mi mira. Entonces, cojo mi mira, la pongo sobre A y genero la medición. Entonces, él me dice que esta medición es Y. Entonces, yo aquí voy poniendo el punto. Entonces, aquí era el punto BM, ¿cierto? Aquí va a ser A. Entonces, Y, ¿cierto? Después va a venir C1, ¿sí? Entonces, C1, entonces yo mido el punto intermedio y, de nuevo, puedo mover la mira, pero no puedo mover el equipo. Entonces, pongo la mira en CP1 y hasta aquí, fíjense que si yo, ya la mira no me va a dar, si yo miro aquí el punto B un poco, ya la mira no me va a dar la altura para poder medir desde este punto los demás. Entonces voy a tener que hacer cambios. Entonces voy a tener que hacer una nueva armada. Entonces mi armada finaliza en la vista adelante, que va a ser en C1, que yo con este plano miro y va a ser una medición Z. Entonces aquí la Z. ¿Listo? Ahora, cuando yo ya tengo una vista adelante, en este momento tengo que dejar la mira ahí donde está, en ese punto. No la puedo mover ni un milímetro porque si la muevo voy a acumular error de ahí en adelante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dejo la mira en el C1 y ahora sí muevo el equipo. Entonces voy a trasladar el equipo de 1 a 2. ¿Listo? Entonces, en el momento que yo traslado de 1 a 2, entonces tengo que generar, para hacer una continuación de la nivelación, tengo que generar una vista atrás. Fíjense que ya me armé en dos, ¿cierto? Y aquí tengo mi plano horizontal, este que está aquí punteado, plano horizontal. Tengo que generar una continuidad de la armada anterior. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como dejé en C1 la mira, no la moví, entonces eh, genero esa vista atrás en C1. Entonces, genero esa vista atrás en C1 y esto va a ser alfa, ¿cierto? Lo voy a llamar alfa. Bien, ahora viene B, viene C y viene C2. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera anotar B y C, estas serían ¿qué? Porfa, respóndame por el chat. ¿Qué piensan que serían? ¿Qué tipo de vista serían? ¿Atrás, intermedia, adelante? ¿Cómo las debería llamar? Intermedia. Súper bien. Listo. Entonces, yo voy a tener mis mediciones en B. Entonces, aquí le voy a hacer beta. Aquí voy a hacer gamma. Entonces, beta y gamma. Y después, en C2, entonces le voy a poner que va a ser una medición delta. Entonces, C2 va a ser delta. ¿Listo? Va a ser adelante. Entonces, en este momento, fíjense que esto es una armada y esto es otra armada. ¿Listo? Y se vista adelante. Entonces, ahí no vamos a tener C como vista adelante, porque fíjense que dentro del mismo plano alcanzamos a medir C y C2. ¿Sí? Entonces, C2 se convertiría en
la vista adelante en vez de C. C sería un punto intermedio. ¿Listo? Y así, si nosotros hiciéramos la última armada, no me queda espacio ahí, pero si nosotros hiciéramos la última armada, C2 sería, entonces, aquí tenemos nuestra vista adelante de la segunda armada en C2, y C2 tendría su vista atrás, ¿sí? Que digamos, yo tengo aquí que, pongámosle una variable, entonces, x1, x2 y x3. Entonces, C2 sería una vista atrás, x1 acá, entonces después viene D y después viene E. Ay, Dios. D. Bueno, no me alcanza el espacio, pero D, C2 tendría x1, D sería una vista intermedia con x2 y E sería una vista adelante con x3. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Entonces, tenemos varios conceptos claves con respecto a esto. A ver, ya. Tenemos varios conceptos claves con respecto a la nivelación directa compuesta. Entonces tenemos red o circuito de nivelación. Todo esto que nosotros hacemos entre acá y acá es una red de nivelación. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos un circuito, miremoslo en planta, tenemos el bobo, ¿cierto? Entonces empezamos aquí, vamos acá y después acá, y después terminamos en el mismo punto, es decir, acá hay E, C y D, ¿cierto? Y acá hacemos muchas armadas entre estos puntos, sino que lo que digo es que son, si lo ponemos así, esto más o menos nos daría algo como el perfil que les dibujé en algún momento al principio de la clase. Esto estaba muy exagerado, pero a ver si lo puedo hacer de la manera correcta. ¿Listo? Entonces nosotros hacemos muchas armadas, muchas armadas, muchas armadas, y entonces lo que hacemos es que partimos del mismo punto y regresamos al mismo punto, y esto va a ser un circuito de nivelación. Tenemos una red o un circuito de nivelación, ambos son correctos decirlo. ¿Listo? Tenemos armadas, puntos de cambio, entonces este C1, este C2, van a ser puntos de cambio. Entonces, es en el punto donde yo cambio la armada, termino una armada y empiezo la siguiente, termino una armada y empiezo la siguiente, y termino aquí la armada. ¿Listo? Entonces, esos puntos de cambio van a ser, esos puntos de cambio van a ser en esos puntos en específico que yo voy a llamar, que voy a cambiar la armada, es decir, termino una vista adelante y ahí mismo va a tener una vista atrás. Entonces tenemos otros conceptos claves: vista atrás, vista intermedia y vista adelante. ¿Listo? Algo súper fundamental es que toda nivelación, toda armada en general, debe empezar en una vista atrás, ¿sí? Entonces, empiezo en una vista atrás, mido vista atrás, tomo todos los puntos intermedios que necesite, que pueda desde ese punto, ahí después de la vista atrás, y termino en una vista adelante en otro punto. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, como les decía, tenemos unas preguntas que habíamos discutido al principio y yo creo que las tratamos de resolver todas. Entonces, si quieren, porfa, una persona de cada grupo me dice una respuesta a una de esas preguntas. Entonces tenemos justo tenemos 6 grupos. Muy bien. Entonces, Angélica o Camilo me pueden decir cuáles son las diferentes vistas que se toman en campo durante una nivelación.
Angélica, Camilo. Angélica, Carrillo o Camilo. Vista atrás, intermedia y adelante. Listo. Y el segundo grupo que era Angélica Berrocal y Juan Pablo Alberto Díaz. Que después de hacer una vista adelante, ¿qué mueve? ¿La mira o el nivel? Alguno de los dos que me responda. Él mueve el nivel. Listo, súper. ¿Qué significa Laura? Laura Tatiana, que es el grupo 3, porque tu compañero no, o compañera no está, se vio haber ido por un segundo. ¿Qué significa TBM? Laura. No sé. Bueno. Profe, yo sí No, estoy. Es que se me salió y de pronto por eso se desconfiguró el internet. sí, Es como el primer punto que uno toma donde uno como que le fija, sí. digamos, más 100, digamos, de altura o algo así. Es lo que nosotros llamaríamos en español un mojón, en realidad, pero el nombre en específico en inglés se va a llamar Temporary Benchmark. ¿Listo? Es un mojón temporal. ¿Listo? Y no necesariamente, es muy importante, gracias por decirlo, sí puede ser nuestro punto inicial, pero podemos tener muchos mojones a lo largo de nuestro circuito. Podemos tener un mojón al principio, podemos tener un mojón también al final, podemos tener mojones intermedios. Eso depende de cómo estemos ya realizando el circuito o la red de nivelación. No se preocupen, vamos a ver un poco más en los ejercicios con respecto a esto. Entonces estaba Mariana y Santiago después. Falso o verdadero. Al hacer nivelación y cuando muevo el nivel, debo estar seguro que el nivel esté ubicado con respecto al suelo siempre a la misma altura. Creo que sería verdadero. ¿Verdadero? ¿Y Mariana qué piensa? Sí, también. Verdadero. Bueno, entonces, no necesariamente va a ser requerido que el nivel siempre esté a la misma altura con respecto al suelo. ¿Sí? En la misma armada, siempre el nivel como tiene que mantenerse quieto, sí lo tiene que estar. Pero si yo estoy moviendo a una nueva armada en nivel, no necesariamente necesita estar a la misma altura. En las gráficas, como engañosamente, estamos de alguna manera mostrando que siempre están casi que a la misma altura, pero por ejemplo, yo podría, lo importante es que se mantenga durante una armada esa misma altura. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces tenemos un plano horizontal. Ese plano horizontal va a estar con respecto a esta altura del equipo. No importa si la altura de este equipo acá es, por ejemplo, 1.6 o este es 1.3. No importa si es diferente. Lo que importa es que siempre se mantenga el mismo plano horizontal, ¿sí? Porque fíjense que si yo de alguna manera calculo las cotas y calculo las diferencias de alturas, entonces voy a tener, digamos que este fuera 0, ¿no? Entonces subo al plano con la medición que me dio acá, subo al plano, me mantengo acá y bajo del plano con esta otra medición. Entonces, en realidad la altura del equipo no va a importar porque yo lo que hago es guiarme con respecto a las lecturas que tengo en las miras. ¿Listo? Bien. Entonces, veníamos, y Sofía y Steven, ¿cuáles métodos existen para calcular? Bueno, eso no lo hemos visto. Entonces, para que lo sepan, hay dos, y ya los vamos a ver más adelante. Una es Rise and Fall, y otra es Height of Collimation Plane.
Ya les vamos a ver más adelante. Y bueno, ahí entre los cuatro, entre Sofía, Steven, Sofía y Yaira, me pueden responder esta última pregunta. Nivelación se puede, A, solo hacer de tal forma que las posiciones donde ubique el nivel estén alineadas horizontalmente. B, en cualquier sentido horizontal y vertical. C, todas las anteriores. Y D, ninguna de las anteriores. ¿Qué piensan? ¿Alguno? No sé, de pronto la sé. La C. Todas las anteriores. ¿Alguien da más? No. ¿No? Puede ser la B. En cualquier sentido horizontal y vertical. Entonces, hay un poco de contexto. Entonces, fíjense que si yo tengo un terreno y yo armo mi nivel, ¿cierto? Yo estoy de alguna manera, aquí estoy, hice una armada y después si sigo mi otra armada, yo digamos que esto es suficientemente grande o suficientemente alto. De alguna manera, yo solo puedo en una armada medir cosas que estén alineadas horizontalmente, ¿sí? Pero yo, como estoy ascendiendo o descendiendo en un terreno, también estoy haciendo movimientos verticales. Lo que pasa es que siempre es manteniendo un plano totalmente horizontal con respecto al, al, al equipo, perdón, al equipo. Y entonces, en este caso, yo diría que es esta B, bajo esa aclaración que acabo de hacerles. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar un ligero descanso de unos, ¿qué horas son? De unos 15 minutos, es decir, a las 11 estemos acá y continuamos con la segunda parte de la clase.